Seguimos en esta edición especial de En Perspectiva y en esta mesa de análisis político dominguera y extendida. Estamos con Lucía Celios, Federico Irazábal, Antonio Cardarello y Jaime Jafé. La elección de hoy puede provocar recambios en los liderazgos partidarios. En particular, el Frente Amplio puede enfrentarse a una situación inédita en su historia, tener que retirarse del gobierno. En ese caso, una de las tantas preguntas es ¿cuándo y cómo se inicia la autocrítica? En los partidos de la coalición multicolor también habrá que ver qué papel asumen en la victoria o la derrota los líderes, entre los que hay varios nombres pesados, ¿no? Ernesto Talvi, Julio María Sanguinetti, Guido Manini Ríos. Y en el Partido Nacional, bueno, Lacalle Pou y Larrañaga, por citar nada más que dos. Veamos este capítulo. Liderazgos en el Uruguay 2020. Adelante, ¿quién arranca? Pensando en que este probablemente sea una elección donde se ha generado uno de los mayores recambios, ¿no?, en los liderazgos de los partidos de las últimas que hemos tenido. Tan así que hay dos de los líderes de dos de los partidos que han competido que no habían tenido experiencia política electoral previa. Me refiero a Manini Ríos y a Talvi, y que de alguna manera también, analizando los resultados, o por lo menos lo que pronostican las encuestas de opinión pública respecto de el acatamiento de los electores a la posición que cada uno de esos líderes asumen de cara a la segunda vuelta, le han impreso una fuerza importante a su liderazgo. Aún lo que sí se introduce acá es, bueno, qué durabilidad puede tener, ¿no? Qué tan resistentes podrían ser esos liderazgos nuevos en estos partidos que están, además, el caso del Partido Colorado ha sido muy llamativo porque ha tenido una oscilación en este último periodo de gobierno bien interesante, que lo hace comenzar con 13% del electorado después de la elección de 2014, y luego vimos en algunas mediciones de opinión pública que caía casi a un poco menos de la mitad de lo que tenía. La aparición de Sanguinetti reviviendo un poco aquella gesta, ¿no?, de levantar al Partido Colorado, luego la caída de Sanguinetti en las preferencias en la interna y el surgimiento de Talvi como una nueva figura, pero también la salida de Bordaberry. Es un partido que está en movimiento, está en plena fase de reacomodo, y eso también podría abrir el escenario para el surgimiento de otros liderazgos. El caso de Cabildo Abierto es un poco más cerrado, es un partido estructurado en torno a una figura central y a otras que no tenemos absolutamente ni siquiera conocimiento, ni los podríamos sentar acá en una mesa y no sabemos quiénes son, no los hemos visto nunca en absolutamente ninguna actividad. Por lo tanto, ahí hay una incógnita un poco mayor. Sí. Cabildo Abierto tiene tres figuras más o menos conocidas, que son Manini, Irene Moreira, que casualmente es la esposa de Manini y tiene una trayectoria política propia anterior en el Partido Nacional. Tampoco una trayectoria que fuera de primer nivel a nivel nacional, ¿no? Y por otro lado, Domenech. Sí, y quiero cerrar ojo, Domenech era conocido porque era escribano de presidencia, no por líder político, pero es de las figuras más vistas, que más protagónicas en Cabildo. Y para dar la palabra a los compañeros, el Frente también está procesando un momento y un periodo de recambio interesante, primero con el ensayo de Martínez y con posterioridad, me parece, a las elecciones internas, un panorama auspicioso en cuanto a la aparición de figuras de recambio con Andrade, con Orsi, con Vergara y con Carolina Cose. Sí. Empiezo por esto último que dice Federico. Sea cual sea el resultado, en el Frente Amplio está en marcha un proceso de renovación que es biológico. O sea, los tres líderes principales del Frente Amplio durante los últimos 15 años llegaron a una edad en la cual ya por distintas razones, básicamente por la misma razón, no es lógico que no puedan seguir en la primera fila. Entonces ya hay un proceso que muestra figuras nuevas. Yo creo que la gran novedad de esta elección, de la que terminó en octubre, en verdad, no me refiero a esta de hoy, fue la emergencia clara del liderazgo de Mario Vergara como el
relevo de Astori o del espacio que hasta ahora Astori representaba. En el caso de la otra ala del Frente Amplio, la cosa no es tan clara. Hay por lo menos 2 figuras que están ahí en la gatera, como se dice, y no sabemos qué va a pasar en los próximos 5 años, pero son claramente el actual intendente de Canelones, Yamandu Orsi, que ha cobrado un protagonismo político en este último mes muy importante al encargársele la coordinación de la campaña de Daniel Martínez, y por otro lado el diputado Sánchez, que es un nombre que está sonando como eventual candidato para la intendencia de Montevideo, una intendencia que el Frente Amplio tiene a priori unas grandes posibilidades de retener. Y si esto sucede, se transformaría evidentemente en una figura política mucho más destacada de lo que ya es hoy en día. Entonces yo creo que en el Frente, gane o pierda hoy, ya hay en marcha un proceso de renovación. Esos son los nombres. La única incertidumbre, me parece, es qué va a pasar con Martínez, porque es muy distinto ganar o perder ahí, para ese caso. Y qué reenganche tenga. Yo creo que incluso ganando claramente, Martínez disputó una candidatura del Frente Amplio y no un liderazgo. No me parece que haya sido su intención. Ese es un buen punto, ¿no? Tejer un liderazgo como sí lo hizo Tabaré Vázquez en su momento. Cuando vos decías... Ese es un buen punto, porque si Martínez es presidente, bueno, ese es un escenario, ya sabemos, el presidente no interviene en la política partidaria. Ahora, si Martínez pierde, no va a jugar un papel de conducción al Frente Amplio. Me parece bastante claro. Y ya lo anunció además, ¿no? No va a jugar ese papel. Ni Ahí habrá un trípode de poder, da la impresión, en el Frente Amplio, que es el del MPP, ¿cómo llamarlo? El sereñismo con Vergara y el Partido Comunista y sus aliados, ¿no? Andrade es otra figura en ese sentido. Me olvidé de mencionar a Andrade. ¿No? Sí. Me olvidé de mencionar a Andrade. El Frente va a tener una tríada de poder, pero ahí Martínez no existe en ese escenario, ¿no? Claro, y está marcando algunos hechos interesantes. Por un lado, este escenario que tuvo el Frente Amplio, yo alargaría un poco más el periodo que vos dijiste, Jaime, los últimos 15, yo diría los últimos 30 años, porque ya en la elección del 89 se perfilaron quienes iban a hacer los relevos de General Sereñi como líder del Frente Amplio. Sereñi apostó a Astori, puso todas las fichas que lo acompañara en la fórmula presidencial en aquella instancia, y sin embargo irrumpió la figura de Tabaré Vázquez, ganando un poco sorpresivamente la intendencia de Montevideo, porque recordemos que el Frente Amplio se había fracturado y que no todos tenían expectativas reales de que el Frente ganara la intendencia en esa elección. Creo que la popularidad y la visibilidad que alcanzó Vázquez en esa elección puso en jaque 2 figuras, una que tenía la convocatoria electoral, que era Vázquez, y otra que tenía la más fuerza en la dirección programática, o se apoyaba más en eso, que era Astori. Y me gustaría señalar algo, que todas estas figuras que estamos hablando, si bien ocupan algunos cargos de gobierno, el Frente Amplio no ha construido un liderazgo desde el gobierno. Se han mantenido las 3 figuras principales, 2 de las cuales han ocupado la presidencia y otra ha sido central en las administraciones del Frente Amplio, pero ninguno de estos nombres que manejamos ha sido alguien que haya ocupado un lugar, salvo Vergara, que fue ministro de Economía, presidente del Banco Central, pero a diferencia de lo que hizo históricamente el Partido Colorado, que creaba sus liderazgos desde el gobierno, en contraposición al Partido Nacional, que creaba sus liderazgos de la oposición. Lucía. Sí, yo creo que en realidad coincido con lo que se ha planteado acá. En el tema, pero también el Partido Nacional enfrenta una crisis de liderazgo en tanto que fuera de cómo ha madurado la calle Pou, pensando en las próximas elecciones. Bueno, es una incógnita, Larrañaga está muy desgastado, y lo que aparece como más joven es... hace un año atrás podríamos haber dicho Verónica Alonso, podríamos haber... hoy no. Bueno, aparece Sartori, que también es una incógnita de qué va a pasar. Creo que durante el gobierno van a tener que aparecer también liderazgos en el Partido Nacional, consolidando esos liderazgos. Hay, es cierto, muchos intendentes que podrían asumirlo, pero no se remite solo al Partido Colorado y tampoco se remite solo al Frente Amplio. Y en términos de... Sí, el Partido Nacional tiene sus interrogantes en esta materia, también. Claramente.
¿Qué pasa con Larrañaga, por ejemplo, no? Exacto. ¿Cuál es el futuro de Larrañaga? Que ya lleva varias elecciones arriba, ¿no? Entonces algo dentro de estos próximos 5 años también vamos a tener como novedad dentro del Partido Nacional. Y dentro del Frente Amplio, a mí me llama poderosamente la atención que en las internas creo que ni Carolina Cosen ni Daniel Martínez tenían impronta de líderes de partido, ¿no? De liderazgos dentro de la estructura partidaria propia. Creo que tanto el Pacha Sánchez como Andrade y Orsi parecen ser por allí los que tienen más peso estructural. Me preocupa claramente la ausencia de mujeres en estas construcciones de liderazgo, siendo que se supone que es paritario dentro del Frente Amplio. En todos los partidos. En todos los partidos no hay mujeres, pero digamos, en el Frente Amplio en particular, cuando propone la paridad en todas las listas, todo lo demás, pero no están surgiendo a la luz pública liderazgo femenino. Yo atendería a Beatriz ¿Sí? Argimón en caso que lograra ser vicepresidenta como Sí, una pero- opción. Bueno, de liderazgo es una opción del Partido dentro Nacional. del Partido Nacional. Claro, que pueda empezar a construir un a liderazgo. construir, a construir. Exacto. Sí, porque es cierto que Beatriz Argimón va como candidata a vice, eso es obvio, pero no porque ella hubiera construido Exacto. un grupo, un espacio, ¿no? No, está ha tenido, sí, posicionada claro, para militancia Exacto. partidaria, pero no como líder, ¿no? No como líder de un grupo. Y otro tanto en el Frente Amplio, Graciela Villar, bueno, ya sabemos que viene de un sector. ¿Y dónde hay mujeres liderando? Parece que no. No, bueno, Cabildo Abierto tiene gran proporción de mujeres en el interior del país. Hoy se decía, no se las conoce nada. Sí, acá no se las conoce, pero son edilas, han tenido su peso político en cada uno de los rincones del país y es, de hecho, el partido que más mujeres presenta junto con el Frente Amplio en sus listas, ¿no? Esto lo analizaba Verónica Pérez hace poco en facultad, que ellas tienen un proyecto sobre esto. Y bueno, y lo último que quiero agregar, que a mí, sobre todo con esto del recambio generacional, es la falta de previsión de las élites salientes del Frente Amplio. Apostaron por Sendik en su momento, el MPP, pero no hubo una apuesta. Se llegó a la elección no sé si no hubo una apuesta, tal vez sí, no estoy informada, pero se llegó a una elección donde todo el mundo aspiraba legítimamente a ser candidato. Hay departamento del interior que había hasta 24 candidatos a diputados. ¿Sí? No hubo, como si vos decías, General Liber Sereñi con Astor y bueno, con Tabaré Vázquez desafiando, cierta intento de planificación, de recambio. Eso. Tú decís eso que esta renovación por la que está pasando el Frente Amplio es una renovación medio como espontánea. Exacto. No ha habido padrinazgos, digamos, así, claros. En el frente globalmente considerado estoy de acuerdo. Yo creo que en el MPP las figuras que surgen son las que claramente Mujica ha identificado como después que se le hundió el proyecto Sendik, que claramente era el proyecto planificado. Orsi y Sánchez son dos personas que han sido apadrinadas, que han sido formadas en ese modo informal de formación que ellos mismos han encargado de contar, como es su relación con Mujica, ¿no? Que no es de reunirse a estudiar o tomar un curso, sino que es cada tanto conversar, algunas palabras. Creo que claramente la preferencia Mujica la dio cuando se le preguntó por la incorporación de Orsi al comando de campaña y él dijo, bueno, Orsi le va a hacer muy bien a este tramo final de la campaña de Frente Amplio y la campaña le va a hacer muy bien a Orsi. Creo que ya pensando en Orsi para 2024. Sí, es el que aparece más posicionado, ¿no? Andrade, en cambio, sí es un fenómeno espontáneo. Es decir, nadie planificó que Andrade se posicionara como ha quedado colocado durante toda esta campaña electoral. Claramente. Incluso dentro del Partido Comunista. Sí, sí. Sí, pero hay candidatos ahí que surgen a pesar de, ¿no? Martínez es en parte un candidato a pesar de, con los antecedentes que ha tenido cuando no le permitieron, digamos, competir por la intendencia en la primera oportunidad. Es un candidato, Carolina Cose es una candidata a pesar de, porque contaba con cierto respaldo del MPP, pero nunca hubo una declaración muy firme, sí, hubo vaivenes y cuestiones.
Y bueno, el último tramo de la campaña de Martínez ha reafirmado su condición de a pesar de, ¿no? Le han tirado desde adentro con todo lo que pudieron. Sí.